Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Juan José Sandizaga. Yo soy de la Comisión B1, primer año de enfermería, y yo les voy a hablar sobre los enzimas, cuáles son sus funciones y qué es una enzima. Enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas. Aceleran la velocidad de reacción, comúnmente son de naturaleza proteica o ARN. Es decir, que una enzima es un catalizador de origen biológico, una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. Los enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos, son catalizadores, es decir, sustancias que, por ejemplo, sin consumirse en una reacción, aumentan notablemente su velocidad. Por ejemplo, las enzimas digestivas aceleran las reacciones químicas que descomponen las moléculas grandes de alimentos en moléculas más pequeñas. Las proteínas se forman de unidades llamadas aminoácidos, y en las enzimas que son proteínas, el sitio activo obtiene sus propiedades de los aminoácidos que lo conforman. El sitio activo suele estar formado por cadenas laterales de residuos específicos, y es por esta razón que con frecuencia tiene una estructura tridimensional distinta al resto de las enzimas. En la mayoría de los casos, las enzimas tienen un tamaño mucho mayor que el sustrato sobre el cual lo actúan. En un proceso químico, las sustancias llamadas reactivos se transforman en producto a medida que pasa el tiempo. La velocidad es una reacción química con que se forman los productos o con la que desaparecen los reactivos. La velocidad en una reacción química relaciona el cambio de concentración de reactivos o productos con el tiempo. Su velocidad se establece midiendo la variación de la concentración de los reactivos o de los productos con el tiempo. La energía de activación suele utilizarse para determinar la energía mínima necesaria como para que se produzca una reacción química dada. Para que ocurra una reacción entre dos moléculas, estas deben colisionar en la orientación correcta y poseer una cantidad mínima de energía. Incluso las reacciones que liberan energía requieren cierto aporte de energía para comenzar, para que puedan arrancar, para que puedan proceder con sus pasos de liberación de energía. Este aporte de energía inicial, que posteriormente se compensa conforme progresa la reacción, se llama energía de activación y se abrevia EA. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Rosa Salinas Toledo. Soy de la Comisión B1, primer año. Bueno, yo voy a hablar de qué ocurre cuando el sustrato interviene en la enzima y explicar el proceso. Para realizar una reacción, una enzima se une a una o más moléculas de reactivo. Estas moléculas son los sustratos de enzima. En algunas reacciones, un sustrato se rompe en varios productos. En otros, dos sustratos se unen para crear una molécula más grande o para intercambiar partes. La parte de la enzima donde se une al sustrato se llama sitio activo, ya que ahí es donde sucede la acción catalítica. Y voy a explicar las etapas. En la primera etapa, el sustrato se une al sitio activo. En la segunda etapa, el sustrato ya está unido al sitio activo y se convierte en sustrato enzima o enzima sustrato. En la tercera etapa, en el mismo sitio activo, el sustrato ya es convertido en producto. Y se convierte en enzima producto. En la cuarta etapa, el producto deja el sitio activo y este sitio activo no sufre ningún cambio. Es decir, que el sustrato puede volver a hacer todo el proceso para convertirse nuevamente en producto. También voy a hablar de los factores que afectan la actividad enzimática. Por ejemplo, la temperatura. Generalmente una mayor temperatura acelera una reacción
independientemente de que la reacción esté catalizada por una enzima o no. La temperatura baja hace más lenta. Las temperaturas muy altas, arriba de 40 grados o más, pueden causar que una enzima pierda su forma y se desnaturalice y deje de trabajar. También el pH. Los residuos de los aminoácidos del sitio activo a menudo tienen propiedades ácidas o básicas, que son importantes para la catálisis. Los cambios en el pH pueden afectar estos residuos y dificultan la unión con el sustrato. Los valores extremos del pH, que es el ácido o básico, pueden hacer que las enzimas se desnaturalicen y pierdan su capacidad para unirse a un sustrato. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hola, profe. Soy Sánchez Nicasio Joana, de la Comisión 1B. Me toca hablar de vía metabólica y de inhibidores. Vía metabólica es una sucesión de reacciones químicas donde el sustrato inicial se transforma y da lugar al producto final a través de una serie de metabolitos intermediarios. Por ejemplo, en la ruta metabólica, que incluye consecuencias de reacción. Por ejemplo, A, B, C, D y E, donde A es el sustrato inicial, E es el producto final y B, C y D son los metabolitos intermedios en la ruta metabólica. Inhibidores. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a la enzima disminuyendo su actividad. Existen 3 tipos de inhibidores reversibles. Se clasifican en base a su efecto producido por la variación de la concentración del sustrato de la enzima en el inhibidor. Los 3 tipos de inhibidores son inhibición competitiva, inhibición mixta e inhibición no competitiva. Gracias, profe.